Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Piensa en el año 1789, Revolución Francesa. París está en llamas bajo el lema de Liberté, Igualité y Fraternité. Los ideales ilustrados prometían derechos universales para todos los seres humanos. Sin embargo, ese discurso no llegaba a todos por igual. Mientras en Europa se proclamaba la libertad, una parte importante de las potencias coloniales se sostenía su riqueza sobre la esclavitud al otro lado del Atlántico. Así es, la colonia francesa de Saint-Domingue, lo que hoy conocemos como Haití, era una de las posiciones más rentables del Imperio francés. Producía la mayor parte de azúcar y el café que se consumía en Europa, a costa de condiciones de explotación extremas. Y ahí está el punto central de nuestro análisis. No era una colonia cualquiera, era el motor económico del imperio. Comprender esto es clave porque explica por qué la rebelión de las personas esclavizadas no fue vista como un disturbio local, sino como una amenaza directa al modelo económico-social de la época. Y no era un caso aislado. La historiadora Catherine Coquery-Birovich, especialista en economías coloniales, muestra que las plantaciones como las de Saint-Domingue no funcionaban de manera independiente. Eran una pieza dentro de un sistema económico atlántico que conectaba la extracción de mano de obra en África, la producción en el Caribe y el consumo en Europa. Es decir, el caso haitiano expresa la lógica de todo un sistema, no solo la crueldad de una colonia particular. Antes de continuar, es importante detenernos en algunos conceptos claves, porque no basta con nombrarlos, hay que entender qué explican. Eurocentrismo. No es solo una idea de que Europa se creía el centro del mundo, como forma de conocimiento. Produce un modo específico de narrar la historia que invisibiliza las experiencias que no encajan en el relato europeo de progreso. Un ejemplo actual, muchos manuales de historia mundial dedican capítulos extensos a la Revolución Francesa o a la Revolución Industrial, pero apenas mencionan la Revolución Haitiana, pese a que transformó de forma comparable el orden político y económico de su época. A diferencia del colonialismo, que es la dominación política formal de un territorio, la colonialidad describe las estructuras de poder y de clasificación racial que persisten aún después de que ese dominio político termina. Quijano sostiene que la clasificación racial del trabajo fue el fundamento del sistema esclavista americano. No bastaba con necesitar mano de obra, era necesario naturalizar la idea de que ciertos grupos, por su supuesta raza, estaban destinados al trabajo forzado. Vamos a retomar esta idea más adelante porque ayuda a explicar el trato que recibió Haití después de su independencia. Historiografía oficial. El relato histórico dominante, construido generalmente desde la perspectiva de los grupos con más poder. Y geopolítica. El modo en que la posición, los intereses y las relaciones de poder entre sus estados condicionan sus decisiones internacionales. Con estas ideas en mente, volvamos a Saint-Domingue. Para dimensionar el nivel de opresión, numerosos estudios históricos calculan que la esperanza de vida de una persona esclavizada al llegar a las plantaciones de Haití era muy baja, debido a la explotación extrema, pero en agosto de 1791 esta situación llegó a un punto de quiebre. Existe una noche especialmente significativa en la historia de la región, la ceremonia de Bois Caïman. Líderes de distintas plantaciones se reunieron en medio de un bosque, convocados por un sacerdote vudú llamado Duty Boukman. Más allá de su dimensión religiosa, se le considera una de las principales asambleas de organización política y militar del proceso. A partir de esa noche, varias plantaciones comenzaron a arder. Las personas esclavizadas se levantaron en armas contra el sistema que las explotaba. Y aquí aparece una figura decisiva, Toussaint Louverture. Louverture era un esclavizado que aprendió tácticas de guerra y organizó un ejército disciplinado que logró enfrentar en distintos momentos a fuerzas españolas, británicas y finalmente al ejército enviado por Napoleón Bonaparte. Napoleón envió miles de soldados con el objetivo de recuperar la isla y reinstaurar la esclavitud, y en esa campaña terminó en derrota. En 1804, Haití declaró su independencia, convirtiéndose en la primera república gobernada por antiguos esclavizados y el primer país en abolir la esclavitud de forma definitiva. Sobre qué hace distinto a este proceso y no quedarnos en la idea general de que fue la revolución más radical. Lo distintivo es que ocurrieron al mismo tiempo tres transformaciones que en otros procesos independentistas de la región aparecieron por separado o no aparecieron. La abolición de la esclavitud en su raíz, no de forma gradual, la destrucción del sistema de plantación como modelo económico y la construcción de un estado gobernado por los propios antiguos esclavizados y no por élites criollas.
Eso se conecta con algo que trabajamos antes de la materia. Héctor Pérez Brignoli, en El Insomnio de Bolívar, nos propone distinguir tipos de procesos independientes en América, según quién los lideró, orden social que buscaban, considerar o transformar. Si aquí aplicamos esa distinción, aquí la mayoría de las independencias hispanoamericanas fueron impulsadas por las élites criollas, que buscaban autonomía política, pero sin cuestionar de fondo la estructura social, y en muchos casos la propia esclavitud. Haití, en cambio, fue un proceso liderado desde abajo, por quienes ocupaban el lugar más bajo de esa jerarquía racial y social. Por eso decimos que fue un precedente incómodo para los imperios coloniales. No solo cuestionaba la dominación de una metrópoli sobre una colonia, sino la jerarquización racial que organizaba el trabajo en todo el continente americano. Uno podría suponer que tras un logro de esta magnitud el resto del mundo colonial habría reconocido a Haití. En la práctica ocurrió lo contrario. El nuevo país enfrentó un aislamiento diplomático y comercial sostenido por buena parte de las potencias de la época. Para entender por qué, es útil revisar al antropólogo e historiador Miquel Roux Trujillo. En su obra Silenciando el pasado, Trujillo no se limita a describir el bloqueo. Su argumento central es que la historiografía occidental tendió a borrar o minimizar la revolución haitiana porque no encajaba en las categorías mentales de la época sobre raza, esclavitud y soberanía. Según él, los hechos que no pueden explicarse con las herramientas conceptuales tienden a quedar fuera del relato histórico oficial, incluso cuando ocurrieron. ¿Y a qué se refiere concretamente con que la revolución fue impensable? A que para la mentalidad colonial y eurocéntrica de la época resultaba difícil de asimilar que personas consideradas por sus opresores como inferiores pudieran organizarse, desarrollar una estrategia militar eficaz y fundar un Estado moderno. Al no poder procesarlo dentro de sus propios esquemas, gran parte de la academia y la historiografía oficial optaron por minimizarlo o silenciarlo. Y ese silenciamiento tuvo además un componente de temor muy concreto. En contextos esclavistas como Estados Unidos, Cuba o Brasil, la noticia de que había un pueblo esclavizado que había tomado el control de un territorio representaba un riesgo directo para el modelo económico basado en la esclavitud. Aquí es donde conviene retomar a Quijano. El bloqueo de Haití no solo fue una decisión política puntual, fue una manifestación de lo que él llama colonialidad del poder. Haití había roto el colonialismo político, ya no era una colonia, pero el sistema mundial siguió tratándolo según la misma jerarquía racial que sostenía el orden esclavista. Es decir, dejó de ocupar el lugar subordinado que esa jerarquía racial le asignaba dentro de la economía mundial. Eso es en concreto la diferencia entre colonialismo y colonialidad que mencionamos al inicio. Por eso el castigo no fue solo simbólico, sino económico y geopolítico. Eduardo Galeano, en Las Venas Abiertas de América Latina, ofrece una clave y complementaria. Su tesis general es que el subdesarrollo de la religión no fue un punto de partida, sino un resultado de siglos de extracción de recursos, dependencia de impuestos, desde afuera. El caso haitiano, para Galeano, es un ejemplo especialmente crudo de ese mecanismo. Haití sufrió un bloqueo brutal. La primera república libre del mundo fue condenada al aislamiento y obligada a pagar a Francia una indemnización millonaria por el pecado de su propia libertad. Hablamos de una de las mayores injusticias de la historia económica de la modernidad. En 1825 Francia exigió 150 millones de francos de oro para reconocer la independencia de Haití y levantar el bloqueo naval. Y esto no fue un hecho aislado. Haití tuvo que endeudarse con bancos franceses y más adelante con bancos estadounidenses para poder pagar esa cifra. La llamada doble deuda se extendió durante más de un siglo, hasta mediados del siglo XX. Eso significa que buena parte del presupuesto del Estado haitiano durante generaciones se destinó a pagar esa indemnización en lugar de invertirse en educación, infraestructura, instituciones. Esta dinámica limitó seriamente su desarrollo económico y político desde el nacimiento del país y ayuda a explicar la inestabilidad institucional que enfrentó durante buena parte del siglo XIX. Cuando hoy revisamos noticias sobre la crisis estructural que vive Haití, es común encontrar discursos que lo presentan como el país más pobre de la región porque no sabe gobernarse. Este tipo de explicación suele dejar de lado el contexto histórico del que vinimos hablando. No se trata de una condición natural del país, sino de un proceso condicionado en buena medida por el castigo geopolítico que enfrentó por haber sido el primero en romper con la esclavitud. En términos de Quijano, ese tipo de discurso es, en sí mismo, una expresión de colonialidad,
sigue explicando la situación de Haití por supuestas carencias internas, culturales o de gobernanza, en lugar de mirar la posición estructural que se le impuso desde el siglo XIX, dentro de un sistema económico mundial. De acuerdo a su desarrollo posterior, estuvo muy condicionado por las decisiones de los imperios de la época. A pesar de eso, el impacto de Haití en los procesos libertarios de América Latina fue significativo. Un ejemplo claro es que el propio Simón Bolívar recurrió a Haití en un momento en el que su campaña militar atravesaba una fuerte derrota. Así es, el presidente haitiano Alexandre Pétion le proporcionó armas, barcos, dinero y soldados a Bolívar. A cambio, le propuso una condición: libera a los esclavos en cada territorio que independices. En ese sentido, Haití tuvo un papel relevante como referente de la libertad en el continente, aunque la historiografía tradicional tiende a darle muy poco protagonismo. Esto conecta directamente con el tema que hemos visto en clase. Las independencias latinoamericanas no ocurrieron de forma aislada entre sí. Haití mostró antes que nadie en la región que era posible derrotar un imperio colonial y abolir la esclavitud, y ese precedente circuló con distinto grado de reconocimiento entre varios de los procesos independentistas que vinieron después. Con esto cerramos nuestro análisis. La idea central que quisimos desarrollar en este trabajo es que la revolución haitiana no fue olvidada por accidente. Fue invisibilizada porque desafía las categorías de raza, esclavitud y soberanía sobre las que se sostenía el orden colonial de la época. Revisar este proceso desde una mirada crítica nos permite entender mejor la historia de América Latina en general. Nos invita a preguntarnos qué otros procesos, voces o actores han sido dejados en segundo plano por la historiografía oficial y por qué. Por eso proponemos repensar la historia de la región, no solo desde los relatos que se consolidaron con el tiempo, sino también desde las resistencias y los procesos que fueron sistemáticamente silenciados. Bueno, pues agradecemos la atención prestada a este espacio de análisis. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el aula. Listo.